Yo siempre les digo esto, y es que a veces venimos acá, entramos, incluso manejamos hasta acá en nuestro carro, cantamos las canciones y no nos tomamos un solo momento para extender nuestros brazos al Padre y decirle: hola papá, aquí estoy, y yo manejé y yo canté todas estas canciones, pero todo esto se trata de ti, te necesito. Todo esto se trata de que yo reconozco que te necesito y por eso estoy aquí. Y yo no puedo decírselo a Dios por ti, necesito que tú lo hagas. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu fuerza, tu favor, tu presencia para avanzar, Señor, en medio de esta temporada, Señor. Para que nuestra familia avance, nuestros pensamientos, Señor. Danos fuerza, sabiduría para caminar hacia el lugar que nos pediste que camináramos, Señor. Hacemos un intercambio de conciencia, Señor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, Señor. Y recibimos a cambio tu paz, tu sanidad, tu libertad, tu prosperidad, tu favor. En medio de esta atmósfera, echamos fuera de este lugar toda tristeza, toda depresión, toda ansiedad, toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebramos toda obra de las tinieblas en este lugar y le damos paso a la alegría del reino, a la esperanza, al futuro, a la bendición, a la vida, a la prosperidad, a la sanidad, a la influencia. Gracias, Señor. Recibimos lo tuyo esta mañana. Háblanos con poder y con contundencia, Señor. Vinimos a escucharnos a escucharte y a ser empoderados, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dale un súper aplauso a Dios. Sabes, estoy muy contento por eso. La pasé súper en Estados Unidos, gracias a nuestra comunidad. Tenemos comunidad en la Florida, tenemos comunidad en Carolina del Norte, increíble hasta dónde hemos llegado. Y bueno, en estas dos comunidades nos atendieron súper bien, me llevaron a súper buenos restaurantes, me llevaron a lugares increíbles. Y te cuento esto porque cuando yo estoy de viaje, yo no doy por sentado esos viajes. Para mí no es casual. Quizás tú estás viajando desde chiquitico y para ti es casual. Claro, yo voy a todos lados del mundo y es casual. Para mí no es casual. De hecho, nada en mi vida es casual. No es casual mi esposa, no es casual mi hija, no es casual mis negocios, no es casual el llamado que Dios me ha hecho, no es casual el ministerio, no es casual. Para mí nada es casual porque hace un par de años no existía ninguna posibilidad que yo tuviera la vida que tengo hoy. No existía ninguna posibilidad. De hecho, mi primer viaje en avión, la primera vez que yo me monté en un avión, yo tenía 16 años. Ya yo era un señor cuando me monté en avión la primera vez. Y la primera vez que salí del país, yo tenía 22 años. Entonces para mí no es casual, ¿verdad?, estar en un lugar y disfrutar de esas posibilidades. De hecho, yo vengo de una familia, ¿verdad?, y te pido que me excuses por tomarme de ejemplo, pero creo que fue mi testimonio, creo que es la mejor manera de comunicar lo que quiero comunicarte esta tarde. Yo vengo de una familia que, mirándolo en perspectiva ahora como adulto, porque cuando uno es niño no se da cuenta de las cosas, mirándolo ahora como adulto me doy cuenta que mi familia realmente tenía problemas de pobreza. Realmente nosotros teníamos serias limitaciones económicas. Aparte, yo vengo de padres separados y las carencias afectivas hicieron que yo en mi adolescencia desarrollara ciertos complejos y ciertas inseguridades. Yo, por mi personalidad, digamos que soy un poco introvertido, pero esa introversión se convirtió en complejo. Tenía ciertas actitudes de complejo. Entonces, ¿cómo un niño acomplejado, en pobreza, introvertido, logra tener la vida que yo tengo hoy? La respuesta es: no tengo idea. No puedo explicarlo, porque si yo pudiera explicarlo, quiere decir que yo sé cómo se hizo y yo no fui quien lo logró. Todo ha sido el favor y la gracia de Dios en mi vida. Lo que sí sé es algo, que toda persona que ha decidido caminar de la mano de Dios, ¿quiénes aquí han decidido caminar de la mano de Dios? Ok, todos los que están aquí, por eso estás aquí. Todas las personas que han decidido caminar de la mano de Dios, incluyendo estos hombres que están en la Biblia, a lo largo de su historia tú vas a encontrar ciertos detonantes,
ciertas situaciones, eventos, quizás una llamada, quizás alguien que conociste, quizás una situación, una puerta que se abrió, ciertos detonantes que catapultan tu vida 30 o 40 años hacia adelante. Ciertas situaciones que tú no pudiste gestionar, pero que van a catapultar tu vida hacia adelante de una forma desproporcionada. Porque escúchame esto, un toque del favor de Dios es más poderoso que 30 años de esfuerzo. Un toque del favor de Dios, una situación, un detonante, una llamada puede cambiar tu vida para siempre. Y a pesar de que yo no sé cómo llegué hasta aquí, sí puedo contarte algunos detonantes en mi vida. Tengo muchos, pero específicamente esta mañana quiero contarte uno que me llama la atención. Un detonante, algo que yo puedo identificar en donde estuvo la mano de Dios, que permitió que yo pueda tener la vida que tengo hoy. Y fue más o menos a mis 22 años donde nosotros empezamos una empresa educativa. Y en una reunión en la que estábamos nos dimos cuenta que la mejor opción tributaria no era operar a través de una persona jurídica, sino operar a través de una persona natural con establecimiento de comercio. Es decir, a través del nombre de una persona. Y en esa reunión, por la gracia de Dios, la persona que se escogió fui yo. Entonces, todas las facturación de la empresa o del negocio que estábamos empezando iba a pasar por mi cuenta bancaria como persona natural. Todo el dinero que no era mío, dinero que era de la empresa, dinero que era de los negocios de la empresa, era de los clientes, pero todo tenía que pasar por mi cuenta como persona natural, porque así constituimos la compañía. Entonces, a un corto plazo, calculo yo 1 o 2 años, empezamos a contratar con el Estado. Y ahora grandes sumas de dinero que eran para ejecutar esos proyectos del Estado empezaron a pasar por mi cuenta personal, porque sencillamente yo contrataba a mi nombre con el Estado. Entonces empezó a venir un flujo de dinero a mi cuenta que no era mío, no me pertenecía. El asunto es que el banco no sabía que no era mío. Entonces, como el banco no sabía que no era mío, un día me empezaron a tratar como un rey literalmente. Un día me llamaron y me cambiaron de la banca normal que yo tenía a una banca premium, que creo que es la mejor banca premium de la costa. Realmente no es este tipo de banca premium que tiene todo el mundo. Realmente yo tenía una serie de beneficios increíbles, pero increíbles. Yo, por ejemplo, tenía un cubículo especial en donde solo me atendían a mí cuando yo llegaba. Yo podía, por ejemplo, en ese cubículo, si estaba celebrando un negocio, haciendo algo, pedir champaña, pedir café, pedir el vino que yo quisiera. Por ejemplo, yo no tenía que hacer ninguna fila en ningún lugar porque tenía ese cubículo especial. Pero si por alguna razón yo estaba en otra ciudad, o yo estaba, por ejemplo, no sé, en Barranquilla, y tenía que ir a otra sucursal, no importa si la fila le daba la vuelta al banco, no importa si habían allí estas personas que tienen privilegios en la sucursal, yo pasaba por encima de todo el mundo. Ni los discapacitados pasaban primero que yo. Pasaba de primero. Entonces un día, estando con la gerente, me dice: oye, Carlos, tú eres la persona más joven con estos privilegios. Ella no sabía tampoco. Tú eres la persona más joven que yo conozco con esto. Cuando ella me dijo eso, cuando yo entraba al banco, ya yo entraba con otra cara. Yo entraba con cara de patrón al banco. Yo empecé a cambiar mi actitud y yo empecé ahora a saber, ¿verdad?, que yo era una persona con atención preferencial. Quiero que te guardes esa palabra en tu mente, porque es clave en medio del mensaje. Trato preferencial, atención preferencial. Y sabes, te cuento todas estas cosas porque acceder a ese trato preferente me permitió también acceder a créditos bancarios en grandes cantidades y con bajas tasas de interés. Esos créditos bancarios a mis 22 años, donde yo podía prestar altas sumas de dinero a bajo interés, se convirtieron en las inversiones que hoy han sido determinantes en mi vida. Entonces yo me replanteo, yo me pregunto, yo miro atrás y digo: si no hubiera sido por ese momento, por ese día que estábamos en esa sala de juntas, donde en medio de la reunión dijimos: oye, más bien hagamos esto en nombre de una persona natural, y me escogieron a ti, yo no hubiera podido acceder a ese trato preferencial, yo no hubiera podido acceder a esos créditos, yo no hubiera podido hacer las inversiones que me dieron la clase de vida que tengo hoy. Un momento del favor de Dios cambió mi vida para siempre. Por eso es importante que tú tengas claro que si tú estás caminando de la mano de Dios, como levantaste ahorita la mano, los sueños que Dios va a poner en tu corazón, óyelo bien, son más grandes que tus posibilidades. Si los sueños por los que tú estás avanzando son del tamaño de tus posibilidades, entonces no son de Dios.
Son más grandes que tu entorno, son más grandes que tu educación, son más grandes que tu contacto, son más grandes que tu familia, son más grandes que tu gestión, son más grandes que tu carisma. Por eso son los sueños de Dios. Entonces, en medio de esos sueños de Dios, Él y solo Él va a abrir puertas que tú no puedes abrir. Dios te va a llevar a lugares a través de estos detonantes que tú no puedes llegar por tu propia cuenta. Por eso necesitas reconocer que en medio de este caminar con Dios necesitas este favor de Dios. Necesitas reconocer este favor de Dios en tu vida. Reconocerlo. ¿Qué es este favor? Oye, este favor te da una ventaja. Este favor hace que tú destaques entre la multitud. Entre 1000 personas que podrían escoger, te escogen a ti. Este favor hace que te den un trato preferente. Este favor hace que todo lo que tú toques tenga éxito. Este favor hace que donde tú llegues el ambiente cambie. Este favor hace que tú recibas cosas que no pediste, cosas que no merecías. Y hay muchos casos en la comunidad de personas que han experimentado ese favor. Por ejemplo, recibí hace poco un testimonio de una pareja de empresarios de la comunidad que tienen una empresa de entretenimiento, una empresa de eventos. Se presentaron a una licitación y en esa licitación, por supuesto, entraron grandes compañías con mucha experiencia, con mucha infraestructura, y ellos ni tenían la experiencia, ni tenían la infraestructura, ni tampoco tenían equipos. Eran una empresa de eventos, pero ni siquiera tenían un equipo de sonido. Y sabes, por el favor de Dios, aunque ellos no tenían la experiencia y aunque ellos no tenían la infraestructra, los escogieron a ellos. Y en el camino, cuando el favor de Dios llega sobre tu vida, inmediatamente se va a levantar gente a decir es injusto, va a tratar gente de atacarte por ese favor. Siempre que el favor de Dios se levante, pero sabes, esas mismas personas que atacaron a esta pareja fueron siendo despedidas de la organización donde estaban. Esa misma pareja, por ejemplo, ahora en la época de pandemia, empezaron a vender tapabocas, pero todo el mundo vende tapabocas. ¿Cuántos amigos tienes tú que vendían tapabocas? Cientos. Todo el mundo empezó a vender tapabocas. Pero sabes, a pesar de que todo el mundo vendía tapabocas, a ellos los llamaron. Ellos recibieron una llamada, un detonante. A ellos los llamaron entre toda la gente que vendían tapabocas en toda la ciudad. A ellos los llamaron y le dijeron: mira, queremos que vengas y vendas tapabocas en los centros comerciales de la ciudad. Y además te vamos a dar 2 meses gratis de arriendo. Dime tú si no es el favor de Dios. Eso no lo puedes gestionar. Esos detonantes te van a hacer avanzar y tienes que reconocer ese favor de Dios sobre tu vida. Además tienes que liberarlo, porque tú podrías caminar con tus propias posibilidades, de acuerdo al barrio en el que naciste, a los recursos, a las conexiones, a la educación. Pero entonces serás limitado por esa educación. Vas a poder llevar o llegar hasta donde tus estudios te lo permitan. Vas a poder llegar hasta donde tus conexiones te los permitan. Pero los sueños de Dios están por encima de tus posibilidades. Por eso tú necesitas liberar este favor de Dios que ya está sobre tu vida. ¿Cuál es el propósito esta tarde? Yo quiero contarte cómo liberar ese favor de Dios en tu vida, cómo liberarlo. Y para eso quiero contarte la historia de algunos patriarcas del pueblo de Israel que se apropiaron de este favor y de esta bendición y la liberaron a través de generaciones. Y lo primero que quiero decirte para que puedas liberar este favor de Dios es: necesitas vivir consciente del favor de Dios en tu vida. ¿Sabes qué? Mientras yo estoy hablando esto, hay 2 tipos de personas en la sala. 2 tipos de personas. Hay una persona que dice: Carlos, ese soy yo. Ese que tú dices que se le abren las puertas, a ese que siempre lo escogen, ese que siempre se gana la rifa, ese que siempre todas las cosas buenas le pasan, ese que siempre el socio se enamora de él y yo quiero hacer negocios contigo. Ese soy yo, esa es la historia de mi vida. Y entonces tú dices: gracias, Padre, por recordarme eso. Salgo empoderado, Señor, quito todas mis cargas porque recuerdo que tú siempre has estado conmigo y vas a estar conmigo. Hay mucha gente en la sala que siempre que yo hablo de estas cosas se identifica y reciben una fuerza solo al mencionar el favor de Dios. Pero hay otra gente en la sala que dice como: oye, pero eso se oye como fantasioso. Yo nunca me he ganado ni una rifa de colegio. Yo nunca me he ganado nada. A mí no me salen las cosas, digamos, como Carlos está diciendo. Nunca yo me he sentido favorecido. Y podrías preguntarte ahora: ¿será que yo tengo el favor de Dios sobre mi vida? Y escúchame, la sola pregunta responde por qué no estás liberando el favor de Dios. La sola pregunta. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros atraemos lo que estamos esperando. Se llama la ley de la atracción. Tú atraes lo que estás esperando, y lo que estás esperando tiene que ver con lo que crees que mereces. Tiene que ver con el círculo de tus pensamientos, con los pensamientos que están circulando por tu mente.
Tienes que monitorear tus pensamientos, porque tus pensamientos determinan qué estás esperando y lo que estás esperando determina qué vas a traer. Monitorea tus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes? Yo he estado reunido con gente del living room en un lugar cuando escucho a alguien decir: tú sabes que yo tengo mala suerte, tú sabes que yo nunca me gano nada, tú sabes que esto va bien pero como siempre se daña. Y hay personas que tienen estos pensamientos. Estas cosas extraordinarias nunca me pasan a mí. Siempre que un negocio va bien, siempre pasa algo y se arruina. Y tú tienes miedo, entre mejor se pone el negocio o entre mejor se pone la oportunidad, te da más miedo, porque siempre sientes que en el mejor momento el negocio se arruina. O tú eres de las personas que de pronto sientes que incomodas a los demás. Llegas a un lugar y sientes que incomodas, que la gente no quiere estar contigo. Sientes que la gente que hace grandes negocios no le interesan tus ideas, o que quizás no le interesa relacionarse contigo. Te sientes de pronto intimidado por ciertos ambientes. O sientes que de pronto todo el mundo obtiene cosas. Por ejemplo, ahora con la vacuna, todo el mundo se está vacunando, todo el mundo está viajando a ver cómo resuelve. Y tú dices: oye, todo el mundo se vacuna menos yo no tengo para dónde coger, no tengo que hacer. Y siempre sientes que de pronto todo el mundo vende, todo el mundo consigue trabajo, todo el mundo se casa y tú no. Todo el mundo se está casando, mis amigos se están casando, y tú todo el tiempo estás pensando esto. Escúchame, finalmente estos pensamientos son una evidencia que tú no estás liberando el favor de Dios, porque el favor de Dios se libera a través de la fe. Y la fe no tiene que ver con teología ni con religión. La fe tiene que ver con lo que tú estás esperando. Tú te puedes saber la Biblia de memoria, pero finalmente la fe no se trata de que te sepas la Biblia de memoria, se trata de qué estás esperando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, más allá de cuántas veces vengas a la iglesia, de cuántas veces te persines, de cuántas veces reces, de cuántas veces hables con Dios, de cuánta teología sepas, de cuántos cursos haces, la fe no tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con lo que estás esperando en la vida. Y entonces la fe tiene que ver con anticipar las promesas de Dios en tu vida, vivir anticipando que eso que Dios dijo va a ocurrir en tu vida. Por eso la Biblia nos habla del primer patriarca, que es Abraham. Y dice que Abraham es el padre de la fe. Es decir, es el papá de la anticipación a las promesas de Dios. Abraham siempre se anticipaba al cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora te voy a mostrar cómo se ve eso. Fíjate que Dios le hace una invitación. La invitación es un hombre que, ¿verdad?, no tenía ningún tipo de relación con Dios, vivía en un entorno familiar con unas creencias diferentes, y aparece Dios a la vida de Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela, deja tu tierra y tu familia, deja tu entorno, tus posibilidades, lo que es conocido para ti, y camina hacia un lugar que está fuera de tus posibilidades, fuera de tus garantías, fuera de lo que te enseñó tu papá, fuera de lo que aprendiste de tu papá y de tu mamá, fuera de tus estudios, fuera de tus creencias, de tus contactos. Camina hacia un lugar que está fuera de tus posibilidades, y entonces yo te haré una gran nación, te bendeciré a las personas que se rodeen contigo. El que te bendiga yo lo bendeciré, el que te desprecie yo lo maldeciré. En tu nombre yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Te daré una gran descendencia que no la podrás contar. Te dará tierra que no la podrás contar. Fíjate, la invitación de Dios a Abraham es la invitación que Dios nos hace a ti y a mí. Tener expectativa, anticipar la bendición de Dios, no se trata de conocer las promesas. Porque Abraham no liberó el favor de Dios sobre su vida porque él conocía las promesas. Tú y yo conocemos las promesas, llevamos años leyéndolas. No fue conocer las promesas lo que liberó el favor, fue anticipar las promesas y caminar fuera de sus posibilidades hacia un lugar que él no podía controlar y que dependía de los detonantes y del favor y de la mano de Dios. Ahora, Abraham vivía intencionado en reconocer que como él no estaba dando pasos por su cuenta, sino pasos guiados por la voz de Dios, él debía vivir en un estado de conciencia permanente del respaldo de Dios en medio de esos pasos que le estaba dando. Por eso él una y otra vez tomaba decisiones en las que era evidente que él estaba consciente de este respaldo. Una de ellas, miles, pero una de ellas te la voy a contar. Resulta que esta bendición hizo que Abraham se volviera muy rico. Dice la palabra que él era rico en ganado, en oro y en plata. Esos pasos que dio fueron respaldados por Dios. Y trajo Dios sobre él riqueza en ganado, en oro y plata. Ahora,
aunque Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela, él se llevó un sobrino, su sobrino Lot. Y su sobrino Lot también se hizo rico en ganado, oro y plata, porque incluso hay gente que va a ser bendecida por el favor de Dios que está sobre ti. Y entonces él estaba ahí y también se hizo muy próspero, a pesar de que Dios le había dado una instrucción a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Abraham se acerca a Lot y se da cuenta que están teniendo problemas los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham, porque tenían tanto ganado que la tierra no alcanzaba para sustentar el ganado. Entonces empezaban a discutir por dónde estaban arando el ganado. Y entonces Abraham se acerca a Lot y le dice: oye, sobrino, yo no quiero tener problemas contigo. Hagamos una cosa: toma la tierra que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú. Por supuesto, si Abraham le dice a Lot que escoja, Lot empieza a mirar y se da cuenta en una tierra en la llanura. La Biblia dice que esa tierra era como el jardín del Edén. Él vio la mejor tierra y decidió ir a esa mejor tierra. Por su parte, Abraham se fue a una tierra que en ese momento era desértica y seca, que es la tierra de Canaán, en donde luego Abraham se convertiría el hombre más rico de la región. Y tú podrás pensar: oye, en esta temporada de escoger la mejor parte, Abraham permitió que Lot escogiera la mejor parte y que escogiera la mejor tierra. Pero no es cierto. Quien realmente escogió la mejor parte fue Abraham. ¿Por qué escogió la mejor parte? Porque él escogió la conciencia de que la bendición de Dios no estaba en su ubicación, no estaba en las cosas materiales, no estaba en los activos que tenía, sino que él era portador de esa bendición. Esa decisión lo liberó del peso emocional con el que vivimos tú y yo, a causa de poner nuestra confianza en nuestras posesiones. Porque tú y yo venimos a la iglesia los domingos, pero tenemos que reconocer que siempre somos movidos cuando están en amenaza nuestras posesiones, cuando están en amenaza nuestra ubicación. Los empresarios aquí los entiendo. Cuando no sabemos quién va a quedar de presidente, nos asustamos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Para dónde vamos a llevar a nuestros hijos si queda el presidente equivocado? Todos nos asustamos. Pero tú necesitas elegir la mejor parte, que es entender que la bendición no tiene que ver con el país en el que tú vivas. Tú eres la bendición, y si estás en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua o en Estados Unidos, la bendición está sobre ti y no en tu ubicación. Eso te va a dar libertad, porque aunque tienes dinero, no tienes paz. No tienes paz. ¿Y de qué te sirve tener dinero si todo el tiempo estás sufriendo con inestabilidades? Porque el peso de tu vida está puesto sobre tu ubicación o sobre tus propiedades. Necesitas elegir la mejor parte, como Abraham. Y eso fue lo que él hizo. Ahora esto nos deja en evidencia que este hombre era muy consciente y muy intencionado en vivir en un estado de conciencia permanente de dónde venía su bendición. Ahora te vas a dar cuenta, cuando tú lees la Biblia detenidamente, que esta bendición se convirtió en todas estas generaciones en un activo. Es decir, esta bendición era tangible, tan tangible, que la gente prefería, o cuando había un proceso de sucesión, quizás hay algunas personas aquí que estén actualmente enfrentando un proceso de sucesión. Para ellos, en medio del proceso de sucesión, era más importante recibir la bendición que recibir riquezas. Eran tan conscientes que la bendición era el activo más valioso que tenían, esa bendición de Dios hacia Abraham, y se la traspasaban de generación en generación. Entonces Abraham se la traspasó a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Y estos 2 hijos eran tan conscientes de esa bendición que, aunque se repartieron las riquezas, ellos estuvieron en disputa todo el tiempo por esta bendición de su padre, por la doble porción de bendición. Porque el hijo mayor recibiría una doble porción de este favor que Dios quiere darte. El hijo mayor lo recibiría. Entonces ellos eran tan conscientes de la importancia de ese favor en su vida, que incluso habían problemas de sucesión y discusiones, no por las riquezas, sino por la bendición. Imagínate el estado de conciencia mental de la implicación de esa bendición, porque tú y yo hablamos de la bendición de Dios como algo del domingo. Y entras el domingo a la iglesia, ponen unas canciones, la bendición de Dios, y te suena algo como abstracto, como algo, ¿entiendes? Como positivismo, como si la bendición fuera de ser positivo en la... No se trata de ser positivo. Es que tú tienes una marca, estás marcado por Dios para prosperar. Eso tiene mucho valor. Y necesitas reconocerlo y vivir consciente, como estos patriarcas que incluso tenían disputas por esa bendición. Entonces, obviamente, después Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos es José. ¿Lo recuerdan? La famosa historia de José. Y José me hace recordar el segundo punto que quiero compartirte.
José me hace recordar, y es que necesitas vivir necesitas vivir consciente del favor de Dios, incluso en medio de las encrucijadas de la vida. ¿Sabes una cosa? Y esto es muy importante para alguien aquí. Quizás es la palabra que necesita escuchar a alguien aquí. Y con truenos y todo, para que sientas que es para ti. Alguien dijo, es una confirma. Ay, Señor, ya. Escucha esto. Tú recibiste una invitación de parte del Padre a ir detrás de unos sueños que son más grandes que tus posibilidades. ¿Estamos claros? Entonces, los obstáculos para conseguir esos sueños y las presiones son del tamaño de esas metas y no del tamaño de tus posibilidades. Hay un peligro en todo este caminar con Dios. Hay una idea peligrosa, y es ir detrás de la grandeza de los planes de Dios sin la conciencia permanente del respaldo de Dios en tu vida, porque vas a vivir cargado emocionalmente. Y hay mucha gente aquí que fue por la grandeza de los planes de Dios, pero se olvidó que los obstáculos eran del tamaño de Dios y que era Dios quien lo iba a resolver. Y ahora estás cargando un peso que no puedes cargar tú. Hay gente que dice hoy, estoy metido en tanta cosa, tengo tantos proyectos, tengo tanto estrés, claro, fuiste detrás de la grandeza de Dios, pero perdiste la percepción de que no es en tu fuerza, sino es con el respaldo y el favor de Dios, con los detonantes, con las situaciones, con la gracia, con el favor, no con tus fuerzas. Tienes que saber que en medio de las presiones y en medio de los obstáculos, para alcanzar el sueño de Dios, aún el favor de Dios está contigo. Porque se oye bonito hablar de favor, de puertas que se abren, de que te escogen a ti, de que tú siempre brillas entre la multitud. Pero cuando las cosas no salen como esperamos, como por ejemplo la temporada que acabamos de vivir con el coronavirus, cuando las cosas no salen como tú y yo esperamos, es fácil que esta idea de favor se diluya incluso del primer grupo de personas que mencionamos aquí. ¿Saben cuál es ¿Me entienden a qué me refiero? Del primer grupo de personas. Incluso de estas personas que siempre dicen, yo soy el hombre del favor, yo soy el favor. Incluso en ese grupo de personas, al enfrentar situaciones que no estaban en los planes, empieza a diluirse por, oye, ¿será que yo exageré un poquito? ¿Será que, verdad, me dejé llevar por este pelado que habla todos los domingos ahí en Living Room y me hice una idea de que yo soy un hombre favorecido, pero yo soy un simple mortal que le vienen problemas? Yo lo que tenía era una buena racha, pero ya se acabó. Todos hemos pensado en algún momento, hemos dudado de Dios, de todo lo que creemos. No solamente tú, yo todo el tiempo hemos dudado muchas veces de lo que creemos, de cosas. Somos humanos y nuestra humanidad lucha con la divinidad que hay dentro de nosotros. Y en un momento, escúchame, tú puedes dudar de esas ideas, pero tienes que entender algo, y esta palabra viene de parte de Dios, que el favor de Dios está incluso en medio de los problemas que estás enfrentando, en medio de las encrucijadas, y que es ese favor lo que va a impedir que esos problemas y esas encrucijadas te maten. Es ese favor lo que va a impedir que esa enfermedad te mate. Es ese favor lo que va a pedir que esa discusión termine en divorcio. Es ese favor lo que va a impedir que esta situación se salga de control. En estos días a mi familia, a mí nos dio coronavirus, y se me acercó alguien muy bien intencionadamente y me dijo, Carlos, por suerte a mí no me dio coronavirus. Y yo le dije, ¿por qué dices por suerte? No, me da pena decir que fue por gracia, porque si digo que fue por gracia, entonces estoy diciendo que tú no tuviste la gracia de Dios. No, estás mal. Por la gracia de Dios, aunque me dio coronavirus, aquí estoy predicando la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, aunque me dio coronavirus, tenía un médico de cabecera al cual agradezco, ojalá esté aquí, noche y día, que me hubiera costado una fortuna y no me cobró ni un peso. Por la gracia de Dios, llegaron medicamentos que costaban una fortuna, que no me costaron ni un peso. Por la gracia de Dios, mi mamá se puso mal, pero que le cambiaron los antibióticos y se recuperó. Yo vi la gracia de Dios ahí en medio del coronavirus, y fue por esa gracia que no estoy muerto. No me tengas que dar pañitos de agua tibia y decirme, porque aún en medio de tus problemas vas a ver la gracia de Dios. Sí, Carlos, pero yo creía que mi familiar se iba a salvar y se murió. Aún la gracia de Dios en medio de la muerte la vas a ver. Primero, porque tu familiar está en el cielo, y segundo, porque aunque tú creíste que te ibas a desmoronar, aquí estás, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te ha sostenido hasta ahora y te va a llevar hasta tu futuro. Ustedes conocen la historia de estos patriarcas mejor que yo.
Y ustedes saben que a causa de José fue que el pueblo de Israel terminó en Egipto, porque un día, después de 13 años, óyelo bien, 13 años de enfrentar presiones, situaciones, complicaciones, un día José amaneció siendo esclavo, pero terminó siendo el primer ministro de Egipto. Porque él, estando ahí en la cárcel, dice la palabra de Dios que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía tenía éxito. Y estando ahí en la cárcel, un día interpretó unos sueños de Faraón y entonces amaneció siendo esclavo, pero luego fue catapultado a ser el primer ministro de Egipto. Y pregunto, ¿cómo hubiera sido posible que las promesas que Dios le había dado a José, que esa bendición que venía de Abraham, que había sido transferida a Isaac, que luego había venido a Jacob y luego había venido a José, hubiera sido posible con un muchacho que tenía 13 años de estar enredado en problemas y en situaciones? Solo la gracia y el favor de Dios que puede catapultarte 30 o 40 años hacia adelante. Esa gracia de Dios es la que va a hacer que tú puedas comprarte una casa, aunque las casas hoy cuesten 1.000 millones. Ese favor es el que va a hacer que tú puedas viajar por el mundo, aunque ni siquiera conozcas Bogotá. Ese favor es el que va a hacer que tú, aunque sientas que el tratamiento va a ser largo, puedas experimentar sanidad de un momento a otro, porque un toque del favor de Dios vale más que 1.000 años de esfuerzo. Y ese es el favor que Dios quiere liberar en tu vida hoy. Ahora, luego tú conoces que este pueblo, ¿verdad?, empezó a venir a Egipto porque José era el gobernante de Egipto. Y se instalaron en Egipto. Toda esta generación de bendición se instaló en Egipto. Todos estos herederos de esta bendición. Pero vino un faraón que les tenía rabia. Después de que José murió, vino un faraón que les tenía rabia y entonces los esclavizó. Y una vez más estaban en problemas. Una vez más estaban en una encrucijada, pero el favor de Dios estaba con ellos. Y hay una encrucijada que es típica en la Biblia. Dios les dice a ellos que les va a dar libertad, que caminen por encima de sus posibilidades. El mismo llamado a Abraham: ustedes son esclavos, tienen esta condición, pero yo los invito a que caminen más allá de sus posibilidades. Y ellos empiezan a caminar más allá de sus posibilidades. Y cuando están caminando por los sueños de Dios, que son sueños de libertad en medio de 400 años de esclavitud, se encuentran con el mar rojo de frente y con los egipcios detrás que los están persiguiendo. ¡Qué encrucijada! ¡Qué encrucijada! Y entonces Moisés les dice: no teman, mantengan sus posiciones. ¿Qué significa mantengan sus posiciones? Oye, no temas, mantente en la conciencia del favor de Dios a pesar de la encrucijada. Tu posición es quien tú eres. No dejes que la situación te robe tu posición. ¿Cuál es tu posición? Tu posición es que tú eres un favorecido, que las circunstancias no definen que tú eres o no eres un favorecido. Mantengan sus posiciones, porque hoy mismo esos egipcios que los han perturbado por 400 años, hoy mismo nunca más los volverán a ver. Y esa palabra es para alguien. Eso que te ha perseguido por años, esa depresión, esos ataques de pánico, has hecho de todo, has tomado pastillas, has buscado ayuda psicológica, psiquiátrica. Esa tristeza, ese abuso, esa pobreza, hoy mismo, a causa del favor de Dios, nunca más lo verás a ver. Alguien tiene que apropiarse de esa palabra y recibirlo en su corazón. Y entonces, cuando Moisés levanta la vara, se abre el mar en dos y estas personas empiezan a pasar por en medio del mar. Pero hay algo curioso. Imagínate que fueras tú una de esas personas, porque tú conoces la historia y sabes que entonces el mar luego se cerró cuando ellos estuvieron en tierra seca y el mar aplastó a los egipcios, que representa todo aquello que te persigue, que te ataca y te perturba, todo aquello que se opone a los planes de Dios en tu vida. Tú lees la historia y tú puedes ver el favor de Dios. Claro, tú lo ves porque el favor de Dios es evidente al final de la historia. Pero mientras ellos iban caminando en medio del mar, habían dos columnas. Yo me imagino que hubiera estado con mi familia y hubiera estado con Samarita, con Khalil, con Natalia, con Yashua. Y vamos caminando en medio de esa encrucijada, los egipcios atrás, las columnas. Hola. Y vamos caminando y entonces empiezo a pensar: ¿y si esas columnas se caen? ¿Y si nos ahogamos? ¿Y si estas columnas caen sobre nosotros? Estamos en mar adentro y si los egipcios nos alcanzan. Porque escúchame bien, ellos vieron el favor cuando pasaron al otro lado, pero el favor estaba con ellos aún en medio de las columnas. Y quizás tú no encuentras el favor de Dios porque estás en una encrucijada. Ves problemas a tu derecha, ves problemas a tu izquierda, ves gente que te persigue por detrás. Pero aunque tú no conoces el final de la historia, no necesitas ver el final de la historia para saber que aún en medio de la encrucijada, el favor de Dios está contigo. Ese favor
Dice el Salmo 5, el Salmo 103, ese favor te rodea como un escudo. Salmo 5, te rodea como un escudo y te guarda para que puedas avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. Alguien tiene que reconocer el favor de Dios esta tarde en medio de las encrucijadas y de los problemas de la vida. Alguien tiene que verlo. Y por último, necesitas ser consciente del favor cruzado. ¿Cómo es el favor cruzado? Eso se oye raro. Primero el favor en la encrucijada y ahora el favor cruzado. ¿Sabes por qué? Yo no quiero juzgarte porque me estaría juzgando a mí mismo. Cuando has tenido estos pensamientos como, ay, esto tan bueno no me va a pasar a mí, o este negocio se va a arruinar, o algunas cosas buenas le pasan a otras personas. Porque en algún momento en mi vida yo también tuve esos pensamientos y aún algunos los he tenido y seguro todos los hemos tenido. Entonces juzgarte a ti es juzgarme a mí mismo. Lo que yo creo es que nosotros atraemos lo que esperamos. Eso lo enseñamos empezando este mensaje. Pero lo que esperamos tiene que ver con lo que creemos que merecemos. De algún lado vino la idea de lo que tú crees que mereces. Y quizás fue de tu tierra y de tu parentela. Viste a tu papá todo el tiempo enfrentando deudas, escondiéndose a los demás, tomando malas decisiones financieras. Viste a tu papá tratando mal a tu mamá. Nunca tuviste una familia buena en tu infancia. Entonces lo que tú esperas tiene que ver con lo que crees que mereces. Y lo que crees que mereces tiene que ver con tu tierra, con tu parentela, con tus posibilidades, con lo que has visto hasta ahora. Quizás lo que crees que mereces tiene que ver con tu pasado, que también representa tu vida, con las decisiones que has tomado y dices, yo he tenido una vida desorganizada, me he quebrado, he sido irresponsable con el dinero, he tenido una vida sexual desorganizada, yo no merezco este favor de Dios, porque crees que no lo mereces por tu pasado, o quizás te sientes feo y sientes que no mereces algunas cosas, o quizás te sientes de baja categoría social y sientes que el favor solamente es para gente de cierto apellido o con cierta apariencia o con cierta categoría social, o quizás te sientes excluido, siempre has sido introvertido, no es tu culpa, fue tu personalidad, y quizás sientes que la gente te usa pero que nadie quiere estar en lugares de diversión contigo, nadie se quiere divertir contigo, quizás sientes que molestas a los demás y que no pides favores porque siempre estás molestando y la gente va a decir, oye, es que esta persona molesta mucho, entonces te quedas callado, quizás tienes miedo a dar tu opinión para que la gente para que la gente no se burle de ti. Lo que crees que tú mereces viene de algún lado, que quizás es de tu tierra y de tu parentela. Por eso el Señor te está invitando a que des pasos, a que salgas de lo que crees que tú mereces. Pero para eso necesitas escuchar la voz del Dios que cruza los brazos, del Dios que nos da su favor inmerecido. Y esa es la historia de los hijos de José. Generación tras generación esta bendición fue codiciada. Y entonces José tiene unos hijos, pero esos hijos nacen en Egipto, de una mujer pagana, de una mujer que no tenía el pasado correcto, que no venía de la familia correcta. No era la idea que José se casara con una egipcia. No era la idea que unos niños fueran criados en medio de una cultura pagana. Y quizás podríamos pensar, esos niños no merecen la bendición. Esa bendición es sagrada para los hombres de Dios. Pero sabes, cuando Jacob, el padre de José, estaba a punto de morir, llamó a sus hijos, pero también llamó a los dos hijos de José. Y le dijo a José, trae a Manasés y trae a Efraín, porque los voy a adoptar como mis hijos. ¿Cómo así? Llevamos años esperando esta bendición. Esta bendición nos pertenece a nosotros, que somos tus hijos. ¿Cómo vas a traer a los hijos de José? ¿Cómo vas a traer a los hijos de una egipcia? Pero sabes, aquí vemos el carácter de nuestro Dios. Dios te escoge a ti, no importando tu pasado, no importando tus errores, no importando de la familia que vengas, si venías de una familia pobre, si venías de una familia que no tenías posibilidades. Dios te trae del segundo plano. Eso es lo que hace nuestro Dios. Siempre trae gente marginada, gente que no tenía posibilidades, gente rechazada, gente llena de problemas, gente llena de malas decisiones. Ese es el carácter de nuestro Dios. Siempre trae la gente en la que no hay ninguna posibilidad y la llama al primer plano y le dice, tú no me escoges, tú no podías, en tus fuerzas no, pero yo te saco de las sombras y te llevo a la luz. Y adoptó a estos dos niños
Ahora, lo increíble es que estos niños iban a ser herederos. Sí, iban a ser herederos, pero 40 años después, cuando José muriera. Ahora, este momento de favor los catapultó 40 años hacia adelante. Y de eso es de lo que te estoy hablando. Este favor puede cambiar tu vida, porque un toque de este favor lo que hace es catapultarte hacia el futuro. Jamás yo hubiera podido tener el futuro de hoy si no hubiera sido por esa reunión donde se decidió algo casual para muchos, pero para mí no lo es. Tú vas a ser la persona a través de la cual vamos a capitalizar la operación de esta compañía. Eso me impulsó 40 años adelante. Y habrán cosas, habrá un toque de favor que va a cambiar tu vida para siempre. Pero necesitas anticiparte a ese favor y conocer el Dios que cruza los brazos. Entonces, hay algo aún más curioso y más importante en la historia. Y es que el hijo mayor, el primogénito, siempre recibiría una doble porción de esa bendición. El padre lo bendecía con la mano derecha y él sería ahora el representante de la familia, el sacerdote, el linaje a través del cual se extendería este legado de favor y de bendición. Él lo dirigiría. Esto era un trato preferencial para el hijo mayor. Lo merecía el hijo mayor. Cuando Jacob, que representa a Dios, llama a Efraín y llama a Manasés, la bendición de la doble porción debía estar sobre Manasés, que era el mayor. Entonces José lleva a sus dos hijos delante de su padre y pone a Manasés del lado de la mano derecha de José y pone a Efraín del lado de la mano izquierda, para que fuera fácil para su papá, que estaba viejo y cansado, y pudiera poner la mano derecha sobre su hijo mayor y esta bendición doble cayera sobre él. Pero oh sorpresa, que a pesar de que los hijos estaban puestos en las posiciones correctas, su padre Jacob cruzó los brazos y la bendición que le pertenecía a Manasés la estaba dando sobre Efraín. Estaba rompiendo el protocolo, estaba tomando una decisión aparentemente injusta. No era el que venía en la línea, no estaba en la cola, no era su momento, no era el momento de Efraín, no era su derecho. Sin embargo, Jacob estaba cruzando las manos y estaba poniendo la bendición. Y entonces José dice: papá, ¿qué estás haciendo? Papá, te estás equivocando, por favor, papá, ¿qué estás haciendo? Porque ellos vivían conscientes de que esta bendición era como un activo. Es lo que quiero que veas, no es una palabra casual de positivismo. Papá, ¿qué estás haciendo, papá? Y entonces Jacob, viejo, ya perdiendo la visión, le dice: yo sé lo que estoy haciendo. No fueron cosas de viejo, no fue una equivocación por la ceguera. El papá le dice: Manasés será grande, pero Efraín será más grande. Y eso muestra el carácter de nuestro Dios. Porque la gracia puede parecer injusta, podría parecerte injusta, porque la gracia finalmente tiene que ver con que tú recibes un favor que no mereces, con que recibes cosas que no estaban en tu camino, que tú no eras el que venía en la fila, pero alguien te escogió. Yo me pregunto por qué estoy aquí predicando. Yo no estudié teología, nunca fui a un instituto bíblico, nunca quise ser un predicador, pero el Dios que cruza los brazos, un día cruzó los brazos y me escogió a mí, y por eso estoy aquí. Por eso estoy con mi esposa, porque le fui infiel, la traté mal, la desprecié cuando estaba embarazada. Pero el Dios que cruza los brazos no me dio lo que yo merecía, me dio lo contrario. Este es nuestro Padre. Y esto no se trata, una vez más, de una historia donde un familiar supera al otro. No se trata de una historia donde un hermano supera al otro. Se trata de un Padre que nos trae del segundo plano y nos lleva al primer plano, que nos trae donde no había posibilidades a donde sí las hay. Ahora, esta historia es nuestra historia con Cristo, porque Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es tu hermano mayor, es el primogénito de Dios, es la justicia de Dios en la tierra. Dice la palabra que no cometió pecado en la tierra, merecía el cielo, merecía el trono, merecía todo lo que un hombre santo merece. Merece la eternidad, merece el favor, merece reinar sobre la tierra. De Él es el reinado, de Él es la gloria, de Él es el poder por los siglos y los siglos. Él es nuestro Jesús. Pero cuando estaba en la cruz, aunque era la justicia de Dios, el Padre cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre ti y su mano izquierda sobre Jesús, y la bendición que era de Jesús vino sobre ti, porque el que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuéramos llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Esta es la historia tuya y de mi vida. Esta es la historia del Padre que cruza los brazos, porque todo lo que Jesús merecía, ahora lo mereces tú. Y quizás has pensado que no mereces nada por tu pasado, por tu historia, por tu vida. Pero no se trata de tu pasado, tu historia y tu vida. Esta historia no se trata de ti, entiéndelo. Esta historia se trata de Él, un Padre que cruza los brazos para darte lo que no mereces. Eso es lo que está en esta palabra, el favor inmerecido de Dios. Años más tarde en la historia, todos estos hombres reconocían este favor de Dios y meditaban en Él. Meditaban y meditaban en Él. Por eso David escribió el Salmo 23, donde dice: la bondad y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Esto no es simplemente una canción linda. Esta era una confesión de un hombre que sabía el valor de lo que implicaba ese favor sobre su vida. Yo creo que Dios te está invitando a que mañana lunes tú te levantes y cuando pongas un pie debajo de tu cama, tú hagas esta declaración: la bondad y la misericordia de Dios me persiguen hoy lunes y me alcanza, y me persigue el martes, y me persigue el miércoles, y me persigue durante todos los días de mi vida. Pero el Salmo 103 también dice que Él te corona de favor. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Mira lo que dice el Salmo 103. Él te rescata del hoyo, te rescata de la muerte, te rescata de la enfermedad, te rescata de la pobreza, te rescata del divorcio, te rescata de la ruina, te rescata de la depresión y te corona de favores y misericordia. Quiero que por un momento pienses, que medites en que el Padre te está poniendo una corona. Quiero que lo puedas visualizar. Ahí dice el Salmo que Él te corona de favor. Quiero que veas como el Padre extiende su mano y te pone una corona y te marca con favor. Esa corona representa que estás marcado, representa que estás sellado por el Padre, representa que la misma bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, esa misma bendición te pertenece, porque tú eres heredero de las promesas de Abraham en Cristo Jesús. Estás marcado. Y el Padre te dice: esta corona representa que estás marcado para gobernar en esta tierra. Que puertas que tú no puedes abrir, yo las voy a abrir por ti. Representa que te doy una ventaja sobre las demás personas, sobre las circunstancias. Representa esta corona que yo te hago resaltar entre la multitud. Representa que hay una gracia especial que tú tienes con las personas. La gente quiere estar contigo, la gente quiere hacer negocios contigo, la gente quiere estar cerca de ti. Representa que todo lo que toques tendrá éxito. Representa que donde quiera tú estás, la atmósfera cambia. Si entras a una clínica, la atmósfera de muerte es reemplazada por atmósfera de esperanza y vida. Si entras a un lugar donde hay divorcio y discusiones, la atmósfera y la corona que cargas trae vida, trae paz. Representa que cosas que no merecías empiezan a llegar a tu vida, porque esa corona representa que Dios cruzó los brazos y te hizo su justicia, te hizo merecedor. La bendición que era del primogénito la puso sobre ti. Tú estás rodeado del favor de Dios. Por eso el Salmo 5 termina diciendo que su favor te rodea como un escudo. Estás rodeado. Donde quiera que vayas, vas al gimnasio, vas a tu trabajo, estás en el colegio, tus hijos en el colegio con los profesores, tus hijos en la universidad, tus hijos en las fiestas, tus hijos en los quinceañeros, tú en tus vacaciones, en tus viajes, donde quiera que tú estés, el favor de Dios te rodea como un escudo. Tú necesitas reconocer hoy, junto conmigo, esta declaración de David. Tienes que decirla hoy, a voz fuerte: el favor y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida. Vamos a decirlo. 1, 2 y 3. El favor y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida.
Hola, soy Nati Fraija. Gracias por ser parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí en este canal podrás encontrar contenido y mensajes que no solo tienen el potencial de cambiar tu vida, sino la de todos aquellos que te rodean. Por eso te invito para que te suscribas a nuestro canal, busques la campanita, actives las notificaciones y compartas estos mensajes con todas las personas que conoces. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este video y deseas apoyar este movimiento para continuar con nuestra labor de seguir compartiendo este mensaje con muchas personas más en el mundo, te invito para que vayas a la descripción y busques el link de donaciones.